Ok, buenas tardes. Em, Como es tradición, todos los martes en la tarde realizamos la reunión de... Como es tradición, todos los martes el horario de la tarde realizamos la reunión de trauma. En esta ocasión está a cargo de nuestro grupo, Grupo C del Hospital San Vicente de Fundación. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con un caso clínico. Bájale. Para pues ir iniciando como lo que va a ser después la presentación de pues el trauma. Entonces, se trata de una mujer de 19 años quien el 17 de junio a las 6 de la mañana presenta un accidente de tránsito de calidad de ella de conductora de motocicleta, quien colisiona de frente contra un vehículo. Presenta alteración del estado de conciencia con recuperación inmediata, contusión en cráneo, tórax, abdomen y extremidades, y es llevada al hospital San Rafael en Itagüí. Allí hacen inmovilizaciones y remiten al hospital por dolor abdominal. Es remitida a la 1 p.m. Pues acá a nuestra institución, y como antecedentes de ella, pues ella sufre de asma, es alérgica a la codeína y tiene cirugía de rodilla. Entonces, al ingreso pues se encuentra una paciente normotensa, taquicárdica, saturando bien al ambiente, una frecuencia respiratoria normal, y se encuentran pues escoriaciones en región frontal, un edema y estenosis periocular, bilateral, sin déficit neurológico. Se documenta pues un Glasgow 15-15. Con respecto al tórax, no se encuentran alteraciones patológicas. En el abdomen se encuentra blando, doloroso en los 4 cuadrantes, con predominio en mi abdomen izquierdo. Y pues adicionalmente documentan escoriaciones en el flanco izquierdo. La pelvis sin estigmas de trauma, piel y paneras estaban hidratadas, sin palidez y un llenado capilar mayor de 3 segundos. Menor, perdón. Extremidades estaban pues con inmovilización quiropédica izquierda. Nos dio un índice de choque de 1. Entonces, si usted fuera, vamos a hacer esto súper dinámico y pues ojalá pues sea rapidito. Con los que ya dije anteriormente, si usted fuera el médico de urgencias, pues cuál sería su conducta. Aquí pues cualquier estudiante que quiera participar rapidito. Interno, ¿qué interno hay los estudiantes? Es que creo que no hay internos. ¿No hay internos? No. A cualquier estudiante. Pues primero la clínica de la urgencia también, pero ya está en urgencia. Sí. Igual, por favor, pues la ella, la enfermería, la vinculación, ¿no? Entonces, pues primero es iniciar a veces y ya como a lo que más nos preocupa, si la lectura de estas también tiene pues algo importante con el abdomen, Listo, pues por ahora vamos a seguir precisamente con el abordaje inicial en trauma. Entonces, el ABCDE, en esta paciente se encuentra pues, una vía aérea permeable, viene sin collar cervical, sin dolor a la palpación o la movilidad del cuello, ventila adecuadamente, estaba saturando bien, no requería oxígeno ni nada, no tenía agregados respiratorios. Tenía, con respecto a las células, tenía adecuada perfusión en el momento, pues se encuentra taquicárdica, y se inicia una dosis de ácido tranexámico y la reanimación hídrica. En el momento ya llevaba documentado 2.5 litros. Entonces, con respecto a la ADN, pues la paciente estaba sin déficit neurológico, un Glasgow de 15 como les dije ahorita, y con respecto a las escoriaciones en la cara y en el abdomen. De resto, pues las deformidades en extremidades.
Bueno, entonces con lo que va del caso, ustedes pues qué paraclínicos solicitarían inicialmente. Yo tengo una pregunta. Porque sí, pues ya explicaron los criterios de esos por improvisación. Pero tiene una herramienta que tiene un área que puede ser. Claro, dentro de del manejo inicial del trauma, uno, en este paciente está indicado la inmovilización con collar cervical rígido. Lastimosamente, eso fue lo que nosotros encontramos. Eso fue lo que hicieron en el ámbito prehospitalario, en el sitio de referencia, y eso es lo que se describe cuando uno entra en el primer contacto en la atención con el paciente. ¿Y los que no se hizo se orientan para tomar imagen aquí, con ese paciente que le pedía. Pues, ¿qué imágenes o qué laboratorios le solicitarían a ese paciente? pues para que se compromiso vertebral, porque necesitamos descartarlo para que podamos tranquilamente mencionar el cuello, simplemente no poner Ok. una imagen de todas, después como síntomas de motoras, como signos a la ustedes saben que la endoscopia no tiene información, y después una tomografía de abdomen, después una ¿Quién piensa esa diferente? Mira lo que la compañera Isabel dijo, es un trauma de alta cinemática, estás en San Vicente, es un cuarto nivel y estás manejando un trauma grave, ¿cierto? Hasta el momento. ¿Quién piensa eso? Pero ya sabes, entonces, neurológico, un ataque, pues que es rápida y ahí para esta. Luego, pues, ya la penalidad final para el sangrado, descartar. Yo. Está con nosotros. ¿Qué piensas de lo que Profe, no. Bueno, porque no en las posiciones en el ABP que surgieron, pues uno tenía que mantener el cuidado cervical para poder, pues como retirarlo. No, pero no, está bien lo que te digo, porque mucha gente tiene el concepto de que se le pide rayos X de columna vertebral. Y lo que acá es unas proyecciones que no usan en columna vertebral si la quisiera hacer. Entonces, tú, por ejemplo, traumatizado le tomas pega lateral con boca abierta. ¿Y para qué con boca abierta? Porque esa propiedad es como, pues yo sé que no le puedo porque Los dientes, el cuello, pues pero eso sería para una persona. Ahora, es específicamente la boca abierta. Pero que sí, de acuerdo, pero específicamente qué estructura lo hice con la boca abierta. Entonces, si usted la baja y la pide así, esto es poligrama, ya después le va a explicar a través de esto que no venga la profe, hay una página de hablar de eso. Bueno, listo, entonces, sí. Hasta la de sí, ¿Y profe. qué es el coso de tu resto? ¿Qué es X ABC de Sí, profe, no. ¿La X qué? La X, ¿por qué? Porque, pues, fue el que lo que más preocupa, pues, de una salud del paciente es
Pero profe, eso se parte de la C. Pero ¿por qué? Doctora, explíquele por qué Elisa ABCD. Pues es que lo cambió. Pero es que hay partes, por ejemplo, acá yo he escuchado que siempre ABC, pero yo estuve por una PH, hay algo de la X, porque hay más bien, o sea, si no controla la borracha del inicio, cuando llegas a la C, muy posiblemente ya ha perdido mucho más la Doctora. Lo que siempre tener en cuenta es que a veces X Simultáneo. y usted va con más si es tan grande, pues va a ser X y Y. Si es la vida tiene que poner la vida. Es que en realidad uno lo que hace es la E, tiene que poner al paciente. Ya hay, incluso Doctora. Estoy como pensando que primero es un de trabajo de la universidad de San que es la segunda de San y después una evidente, pero una vez por lo que sí es simultáneo, es simultáneo todo, pero nada, por eso de repente ya va como a la mitad, ya va a la mitad. ¿Y la F? ¿Nadie lo dice? No. La F y X aplica para todos. El residente es media hora y solo para la media hora. la F. ¿Cuál es justo signo vital? Cometer. Dolor, entra dentro de esa. El dolor. El dolor produce algo en el estado funcionamiento del paciente. Entonces puede producir una respuesta. Entonces es otro aspecto que se debe tener en cuenta cuando uno hace A, B, C, D, E, F y X. El dolor, que es otro, algo novedoso que no se ha visto que pacientes en la inicial, me parece una mejor respuesta neuroendocrina con toda la administración. El paciente va a someter a correspondiente. Listo, bueno, seguimos. Entonces, se le solicitó hemograma, función renal, tiempos de coagulación, en donde nos encontramos una hemoglobina de ingreso de 11.3, un hematocrito de 34, una función renal sin alteraciones, igual que los tiempos de coagulación. Gases arteriales con un déficit de base, -7, sin hiperlactatemia. Tomografía. Bueno, pues en el contexto del paciente con trauma, los exámenes iniciales que uno solicita en la revisión secundaria, pues los gases arteriales, mirar cómo está el estado ácido base del paciente. A veces el déficit de base, a veces el hiperlactatémico, pues todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Decir qué? Estabilidad. Listo, y entonces para que necesitas TP, INR, por vitrio, ácido fósforo, potasio. Y los tenía, solo que los quitamos. Hemoglobina glicada, le piden hasta. En el contexto, yo soy auditor, yo con eso les traía todo. Practico inglés, porque uno necesita todo eso. TP, INR, no lo van a adecuar, lo que mencionaron, que INR puede ser un poquito prolongado. ¿Listo? Listo. Antes la tomografía, o es que estamos especiales, todos Sí, pues no los documentaron como en el momento sin alteración. Sí, profe, ya. Sí. En la tomografía. Fue Profe, no señor, fue
una mala selección de la palabra. Al paciente en realidad se le hizo un protocolo de tomografía corporal total, fue lo que se le hizo. Pero queríamos hacer énfasis en las imágenes de la tomografía de tórax y abdomen. Tomografía de tórax abdominal. Si ustedes quieren describir que le tomaron un tórax y abdomen, se describe de esa manera. Porque de lo contrario, pues, si yo pido una TAC de cuello y de pelvis, entonces voy a pedir una cervicopélvica. ¿Cierto que no? Entonces, cuando uno habla de área de tórax abdominal, estamos hablando específicamente de qué. Del área comprendida entre estamos hablando del diafragma, de que haya comunicación de las dos cavidades, que haya un tumor o esta lesión traumática, que haya comunicación, tanto arriba como abajo, se estén comunicados. Eso es muy importante saber. Entonces, el TAC de tórax y un TAC de abdomen es diferente de un TAC abdominal, porque cuando yo lo menciono, estoy pidiéndole al radiólogo que me hable sobre el área torácica abdominal que va del cuarto espacio hasta el noveno, que incluye ambos diafragmas para poder saber si hay lesión del diafragma específicamente y que hable tanto arriba como abajo del diafragma. Este área no es tórax abdominal, es un TAC de tórax abdominal. Porque recuerden, si usted quiere tomar un TAC de cuello y de pelvis simultáneamente, no lo van a pedir como un TAC cervicopélvico. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido, a menos que ustedes quieran un área específica en el área de tórax abdominal. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguno veo de las dos compañeras residentes que quieran ayudarme con la lectura de la tomografía, por favor? Hay lesión en el vaso. Bueno, pues aquí como a grandes rasgos, en el tórax, pues en la parte de arriba, no vemos pues neumotórax, no veo líquido pleural pues significativo, por lo que veo pues tampoco fracturas costales o por lo menos pues no desplazadas, ¿cierto? En parte de mediastino se ve bien, no se ve pues con líquido, el contraste pues está pasando. Aquí vemos pues también mirando como los recesos aquí hepático, pues o sea las goteras, no veo tampoco pues líquido libre significativo, de pronto pues aquí un poquito hacia el lado izquierdo, y lo que veo pues es también un edema importante de las asas delgadas, los riñones ambos pues como con captación normal del contraste, y pues aquí en el parénquimo esplénico llama la atención pues que hay como unas zonas hipocaptantes, no le veo pues como tal. Segundo, yo veo algo. El volumen arterial, pues aquí vemos los vasos, pues la arteria esplénica llegando, pues normal.
pero veo líquido aquí, pues no sé de dónde corresponda. ¿Crees que hay un sangrado activo en ese vaso? Pues eso es un volumen arterial. Aquí, pues obviamente pues como la captación cambia, pero yo no le veo pues realmente, o sea, como te digo, aquí se ve los vasos esplénicos y no veo pues como una extravasación clara pues del contraste. ¿Algo adicional que quieras comentar de la tomografía? Pues en la parte del tórax ya sería mirar pues como la del abdomen completo. Ahí me da esto por 5 de acá. Tenemos pues líquido ahí libre en pelvis. En el contexto de esta paciente pues obviamente tenemos que pensar que sea un hemoperitoneo. Pues lo que me llama la atención el líquido pues adyacente al vaso, que sí pueda corresponder pues a un sangrado este, pero no le veo, como les digo, pues extravasación del medio de contraste. Es como muy clara. Que aquí que de pronto acá pues como esta ramita. Sí, una laceración. No sé, pero o sea, muy posiblemente porque mira que aquí se ven unas zonas hipodensas, esto pareciera pues una laceración esplénica, yo no lo veo pues como tal. Pues este líquido, es lo que yo veo, y en esta gotera que pudiese corresponder pues al sangrado del vaso, que es lo único que veo así como raro pues. Y pues aquí esta laceración que les menciono, este pedazo, que sería pues como lo único, incluso acá también. No, profe, yo no le vi hemoperitoneo. No. Ah, un tapete. No. No tiene. Placas, pero no de tórax. Usted lo va a hacer inmediatamente de pelvis. Si le da duda, quiero pasar. No lo Listo, bueno, entonces con respecto a la lectura, pues sí tenemos una laceración esplénica grado 2 con hemoperitoneo sin signos de sangrado activo. También informaron opacidades en vidrios mediladas basales izquierdas correspondientes a contusiones, neumatociles asociados ipsilaterales. También describen una fractura conminuta de ala izquierda del sacro con compromiso de la articulación sacroiliaca y un hematoma en el músculo ilíaco izquierdo. Con respecto a las demás imágenes que se tomaron, pues tal de cráneo simple, columnas cervicales y paranasales sin alteraciones, una radiografía de hombro izquierdo con fractura transversal y axial distal del número con traslación del 100%, radiografía de codo izquierdo sin fracturas, una radiografía de mano y muñeca izquierda con fractura metafisiaria no desplazada de radio distal y de la base de la falange media del cuarto dedo. Adicionalmente, radiografía de pie y tobillos derechos con fractura bimaleolar. Entonces ya aquí José nos va a explicar. Bueno, entonces vamos a adentrarnos un poquito en el tema como tal del trauma de abdomen cerrado. Vamos a mencionar algunos aspectos epidemiológicos. Primero, que el trauma es la primera causa de muerte en personas jóvenes menores de 40 años y que se ve más frecuentemente en hombres. De todos los traumas de abdomen que van al servicio de urgencia, el 70% son donde hay un trauma abdominal, generalmente está asociado a lesiones en órganos abdominales. Prevalencia mundial de trauma de abdomen cerrado, el 13% con respecto a todos los traumas que ingresan al servicio de urgencia.
revisando, buscando epidemiología acá en Colombia. Entonces encontré los dos primeros datos, que son de un editorial de acá de la Universidad de Antioquia, son datos de acá de Antioquia, del doctor Morales, que describía que el trauma era la primera causa en personas jóvenes que iban en correlación con los datos a nivel mundial, y que encontró que de todas las muertes asociadas a trauma, el 15% correspondían a trauma abdominal. El tercer concepto que vemos, la tercera idea que vemos acá es de un estudio que se hizo en Cali en el año 2013, un estudio donde miraron la epidemiología en dos centros de trauma, el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lini, y ellos encontraron que el 42% de las atenciones de trauma cerrado como tal correspondían al abdomen, y que la primera causa era accidente de tránsito y la segunda, un 33%, eran las caídas de altura, como a tener en cuenta ese dato, y con una mortalidad del 3%. Un estudio más reciente que también quería mirar la epidemiología del Hospital Universitario de Bucaramanga, del Hospital Universitario de Santander, describía que los traumas cerrados que consultaron, de todos los traumas que consultaron urgencia, 41.5% era trauma cerrado, y de esto el 10% correspondía a abdomen. Y miremos que la epidemiología en cuanto a los hombres se correlaciona a nivel mundial, y una mortalidad del 2%. Este dato es de la TLS del 2018. En realidad, cuando uno revisa cuáles son los órganos más afectados en el trauma del abdomen cerrado, en muchos encuentra uno que colocan equiparable en el primer puesto tanto hígado como vaso. En algunos encontré que el hígado lo clasificaban como un 55% y el vaso un 45%. En general, los dos son los que más se afectan, y seguido como víscera hueca, el intestino delgado. Entonces sería más o menos en este orden. Como les digo, varía según la literatura, pero en general lo encuentra uno así. Y a tener en cuenta que en trauma abdominal cerrado también se pueden presentar hasta un 15% hematomas retroperitoneales, y la clínica generalmente de estos hematomas no se correlacionan mucho en el examen físico. Es decir, muchas veces estos pacientes con hematoma retroperitoneal no tienen signos de irritación, y la evaluación del abdomen nos puede engañar. Entonces, ya hablando sobre el enfoque del trauma abdominal cerrado, en la mayoría de los textos y guías, el enfoque como más práctico es dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, lo dividimos en estable e inestable hemodinámicamente. Comencemos con el más grave. El paciente inestable hemodinámicamente, revisé en libritos anteriores acá de la Universidad de Antioquia, que generalmente todos estos pacientes se llevaban a la parotomía exploratoria cuando había trauma cerrado del abdomen e inestabilidad. En algunos casos se describía que hacían lo que se llamaba como una punción una exploración peritoneal, y si salía sangre, se tomaba la conducta de llevar al paciente a la parotomía. Sin embargo, ya estas técnicas no se hacen, por lo que ya tenemos más ayuda diagnóstica. Entonces, en los últimos años, lo que venimos haciendo en el escenario de urgencia en el paciente inestable es que cuando contamos con el FAS o cuando tenemos el ecógrafo a la mano, podríamos realizar una exploración y mirar si hay líquido libre. Esto nos indicaría o nos daría la indicación de llevar al paciente a la parotomía exploratoria, o lo que es más actual y que hemos encontrado en diferentes estudios recientes, que si el paciente que llega inestable y no responde inicialmente a las maniobras, a la reanimación hemostática o con líquido, este paciente nos daría tiempo de llevarlo al tomógrafo. Esto se deben cumplir unas condiciones que ahora les voy a explicar más adelante. Y el paciente estable con trauma abdominal cerrado, generalmente cuando es un trauma, si es un trauma de alta energía, si hay alteración del estado de conciencia del paciente, o si al examen físico hay estigmas de trauma que nos sugieren que hay una lesión de órgano de este paciente, como está estable, nos da tiempo de llevarlo a la tomografía y realizar la imagen para caracterizar adecuadamente la lesión. Entonces, hablando para mencionar algunos conceptos del FAS y FAS extendido, lo que nos va a decir el FAS es si es líquido o no intraperitoneal. O sea, nos va a responder esa pregunta. Lo podemos utilizar en el contexto del paciente politraumatizado, como la paciente del caso, o en el contexto de un paciente con trauma de abdomen cerrado. Como les mencioné, si es solamente trauma de abdomen cerrado inestable, le hacemos el FAS. Si es positivo, iría a la parotomía. Y en el contexto del paciente politraumatizado, nos podría explicar la causa del choque. El tema en el paciente politraumatizado es que el choque se podía explicar por otras causas. Entonces, en ese escenario se comenzó a utilizar el FAS extendido, que ya ahí evaluamos si hay neumotoras, miramos si hay taponamiento cardíaco, y esto nos podría ayudar a determinar otras causas de choque.
más positivo que con la cirugía. ¿Por qué no? Profe, un falso positivo no es igual a cirugía en el contexto de trauma de abdomen cerrado, ya que el paciente de usted le debe realizar una imagen para... Por eso se realiza la nacimiento. ¿Qué es una imagen? Lo que pasa es que el FAC solamente le dice si hay líquido o no hay líquido, o si hay líquido en calidad o no. La tomografía le va a decir no. Profe, pero si tenemos un paciente con trauma abdominal cerrado, que está inestable y que sé que está sangrando del abdomen. Esa es la clave. Por eso. No, porque es que usted dijo más positivo igual cirugía. Pero en el contexto del paciente inestable, que estaba hablando inicialmente. El paciente inestable que tiene trauma abdomen cerrado, que otra cosa no me explica la inestabilidad del paciente, es igual a cirugía porque está sangrando de ahí, profe. Lo que voy a decir no aplica para ustedes. Bueno, lo que voy a decir, hacen caso y suceda. Francisco, ¿sí o no? Le pregunto a usted porque usted es de grande aquí, porque ya me puede. Profe, no. Lo que pasa es que si... Pero hay que argumentar para la gente diciendo que sí. Y escribió su historia clínica, paciente que es quirúrgico porque es falso positivo. Sí, está inestable. Ese es un eterno dilema y discusión con los ginecólogos. Nosotros como un paciente inestable que tiene un FAC positivo, esa no siempre va a ser la única causa de sangrado. Yo tengo que buscar otras causas de sangrado. El pelvis, el tórax, FAC, no se va. FAC positivo. FAC positivo es igual a qué. No me vaya a decir que le tiene que peritoneal. No. Profe, no sé si hacia allá va, es que pues, yo podría inicialmente reanimar pacientes, ¿sí o no? El FAC medio positivo, yo lo reanimo, si me responde, me daría tiempo de llevarlo a la tomografía, eso lo estaba mencionando y lo voy a mencionar ahora. Pero estamos en el escenario, posiblemente puede pasar que donde estemos no contemos con el tomógrafo a los 50 metros que debe estar de la sala de reanimación, que toque llevar al paciente muy lejos. Entonces, en ese escenario sí podría uno considerar llevar al paciente a cirugía, en el caso de la inestabilidad. Ya que se la estoy colocando. ¿A quién? ¿A Francisco? No, a usted. ¿Qué opina? El doctor Moreno. Dos cosas. Uno, la función abdominal no me parece que sea. Yo creo que tiene una facilidad. Todavía tiene Francisco, le tocó a usted. ¿Usted qué dice la función abdominal mínima? Profe, yo nunca, entonces, la función abdominal mínima, yo insisto que puede ayudar dependiendo de lo que tú tengas en el servicio. Si yo estoy aquí en el tercer puede que ya un poco lo hacemos porque tenemos el eco, la ecografía para el trauma, el inmediato, que es una tomografía que está a 15 metros, y una tomografía instrumental de 124 metros penales, que da un resultado en menos de 4 minutos. Entonces, no se necesita una función abdominal mínima. Lo que sí estoy completamente en desacuerdo en que está completamente revaluado en la baja funcional. Este sí me parece que hace.
No tiene sentido que todavía aparezcan los textos como la y afortunadamente aquí está difícil. Hicimos un par de veces, hace unos 25 años, y ya paró, y se empieza a ver como no funciona. Es completamente impráctico. La pregunta del doctor es si paciente con tórax hemorrágico y un PAS positivo. ¿El PAS es en tórax o en abdomen? En abdomen. Entonces tiene dos opciones. Uno, llevarlo a una tomografía y determinar si es de víscera sólida o de víscera hueca. Si es de víscera hueca, tiene que estar llevado al lado. Si es de víscera sólida, tiene la opción de hacer una embolización. Pero eso se necesita un servicio de urgencias con un quirófano híbrido. Aquí nuestro híbrido está fraccionado en diferentes partes del hospital. No tenemos un quirófano híbrido, ni una sala de reanimación híbrida, en el cual tengamos tomografía y servicio de embolización y ecografía y quirófano en el mismo sitio, no en el mismo hospital, en el mismo sitio. A esos pacientes sí habría que llevar, hacer la tomografía, tomar la tomografía y revisarla porque el trauma esquelético o el trauma de hígado o de riñón con la embolización puede ayudar a mejorar la actividad del paciente. Si no lo hay, si el paciente está de verdad en shock hemorrágico y si el índice de shock está indicando que es candidato para someterlo a una terapia de transfusión masiva, yo sí lo llevaría a la tratamiento. Continuamos. Listo. Bueno, profe, en esta parte, las limitaciones que tiene el PAC, que sabemos, como lo que antes es dependiente, que muchas de las lesiones no las vamos a poder ver, las lesiones de víscera hueca, y nos va a limitar a ver otras estructuras, comparándola con la tomografía como tal. Hablando pues de la tomografía, una sensibilidad del 98%, especificidad del 99% y menos del 1% de falsos negativos. Entonces, en el escenario del trauma de abdomen, en el paciente que ya les voy a comentar, paciente estable, lo ideal sería hacerle la tomografía de abdomen. Nos va a permitir caracterizar mejor las lesiones, mirar que hay hemorragia, mirar el retroperitoneo y otras lesiones asociadas. Y la desventaja que tiene lo que estábamos mencionando, que pues, en el contexto del paciente inestable, no todos los pacientes nos va a dar tiempo a llevarlo a tomografía, entonces va a ser como la limitación. Y lo otro es que se ha encontrado que en lesiones de intestino y de páncreas muchas veces, o digamos que en algún porcentaje, no se logran apreciar adecuadamente. Entonces, profundizando en la parte de la tomografía dirigida versus tal corporal total, entonces lo que en los últimos años se ha venido estudiando, hay un estudio muy bueno de la Universidad del Hospital Universitario del Valle, la Fundación Valle de Ley, que fue publicado en el 2020, donde ellos hacen un estudio prospectivo comparando si hacer una tomografía dirigida versus una tomografía corporal total, y pues lo que buscaba este estudio era ver que si pedíamos la tomografía basándonos solamente en los hallazgos al examen físico o hacíamos en el paciente politraumatizado una tomografía corporal total. Y lo que se encontró era que en estos pacientes la tomografía corporal total nos permitía, primero que todo, se hacía de forma más rápida porque tiene un protocolo instaurado que generalmente es menos de 5 minutos, donde se hace tomografía de cráneo simple, columna cervical simple y lo del recto contractado. Y se encontró también que la radiación o la exposición a radiación era menor, permitía, digamos que, describir o mirar con mayor detalle si había lesiones asociadas a la parte abdominal, si había lesiones en pelvis o en tórax. Entonces vemos que en el contexto del paciente politraumatizado, lo que estamos haciendo hoy en día es la tomografía corporal total. Ahora, viene lo que estamos hablando y es lo del paciente inestable. Entonces, las indicaciones que hay y la conclusión que llega el artículo, los diferentes artículos que hablan de esta tomografía, es que si el paciente responde a las medidas iniciales de reanimación, el paciente inestable que responde a las medidas iniciales de reanimación,
y vamos a continuar la reanimación y llevar al paciente hasta el tomógrafo realizando la reanimación hemostática. Señor. Que el paciente, usted me está diciendo que el paciente que está inestable, sí. llegue estable a esa Sí, señor. usted lo reanima y se pone estable, entonces no podemos hablar contundentemente que tiene inestabilidad hemodinámica. Porque la inestabilidad hemodinámica fundamentalmente le va a dar la respuesta a la reanimación que le hace. Sí. Ojo, es diferente. Hace 15 días tenía un paciente con una resonancia de 80 con una etnia por la conferencia de tórax. Y dijeron, no, está chocado, entonces le separan 3 unidades de glóbulo rojo. Que porque ya es una reanimación hemostática, que el paciente terminó con una hemoglobina de 17. Hubo que hacer la terapia de ansiedad 14, Ahí el concepto de esta mala que se agarra que es el punto que yo voy es que cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, hay que ser claro con eso. Usted tiene la tabla del shock hemorrágico 1, 2, 3, 4. Y es la herramienta que usted va a hacer de manera inicial. Y el paciente sigue persistiendo en su nivel de shock, o mucho más bajo, el paciente está inestable. Ese es la inestabilidad hemodinámica. Y no lo otro, porque yo le aseguro que si usted, bueno, si no, alguien llega un ladrón y lo amenaza para robar el celular, se queda fácil, asustado, se cayó, se golpeó la cabeza, llegó a tratar pálido, doloroso, taquicardia, pero 10 minutitos ya no le pasó nada, tranquilo, no se robó el celular, se va a calmar y todos los hospitales se van a regresar. Y no lo vamos a transformar 3 unidades de glóbulos rojos como un papá. Pero entonces, ojo con el concepto de inestabilidad hemodinámica porque se puede. Mire que ya hay un estable, lo ya sabe. No, sí, profe, que ahí el concepto malo es que la transfusión no se guía solamente con la presión arterial, o sea. Por eso. No. La inestabilidad hemodinámica es decir, está inestable, que cuando usted hace el tratamiento que usted le hace, el paciente se persiste en el shock. Ese es el inestable. No el paciente que llega tipo de furando líquidos, ya no está inestable, lo estabilizamos. No. Ese paciente tuvo una respuesta a la reanimación inicial. Punto, pero no es inestable. Listo. Continuamos cuando... Bueno, listo. Entonces, así rapidito, prácticamente tenemos a un paciente, retomando el caso, tenemos a un paciente con diagnóstico de politrauma cerrado de alta cinemática, un TEC leve con signos de alarma, sin lesiones intraparenquimatosas, un trauma cerrado de tórax, un trauma cerrado de abdomen, con trauma esplénico grado 2 y un trauma cerrado de extremidades. Entonces, lo íbamos a hacer como charladito, pero no sé, sigo para que alcancen. Entonces, con respecto a la evolución del paciente, tuvo un control en la noche con una hemoglobina de 9, por lo cual se decidió transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y se traslada a UCI. De 2 pasó a 9, profe. De 11.3 pasó a 9. En serio. Y pues decidieron transfundir. ¿2 unidades de glóbulo rojo? Sí. Solamente, sí, señor. ¿Solamente? Sí, señor. ¿Cómo por qué? Justifican el descenso. ¿Por qué? Lo acabó de decir el doctor Moreno, no. Se lo dijo el doctor, se los acabó de decir el doctor Moreno. Sí. ¿Por qué le pidieron el glóbulo rojo? Pero porque hubo una caída súbita de la hemoglobina en un paciente de 150. Y entonces, si yo llego con 16 y me cae a 14, ¿le pongo 2 unidades de glóbulo rojo? No estoy justificando. No sé, profe. No. No, ¿quién indica la transfusión? Pues que es cardiópata, insuficiencia cardíaca, reposa. Nada. No. Oxígeno requiriente. No, señor. No, profe. No, señor. Entonces, tiene que poner el glóbulo rojo. No. Pues si esa es la pregunta, no. Ninguna, bro.
Bueno, al otro día, pues es valorada en ronda. El paciente persiste con taquicardia, tiene episodios de hipotensión que mejoran con cristaloides y continúa con el manejo no operatorio. La hemoglobina control es de 12.2. Y en la noche se le toma otro control de hemoglobina con evidencia de hemoglobina en 10. En la mañana en 12.2 y en la noche de 10. ¿De 10? Sí. Pues ahí pues escriben en la nota que pues igual está estable, alta, pero pues está estable y no, pues no llaman al cirujano. ¿El tipo de tensión cuando le priva de cristaloides? Eso sí. No lo sé. Sí. Pero bueno, la cosa es que en la de noche... No, no. Listo, entonces al otro día, pues ya otra vez en la ronda, se evidencian a la paciente otra vez muy álgica, con dolor y distensión abdominal, en este caso, entonces deciden programar para la laparoscopia diagnóstica. Aquí, pues ya, cuando lleva... Profe, en ese momento cuando cae la hemoglobina, la paciente tenía líquidos a 120 cc por hora. En ese momento. ¿Sigo? Sí, bueno. Entonces, con respecto pues ya a la intervención quirúrgica, pues la idea era entrar por la laparoscopia. Inicialmente se evidencian un hemoperitoneo de 1000 y un plastrón, por lo cual deciden convertir, donde pues, en los hallazgos describen un hemoperitoneo total de 2000 cc, una lesión desde el 1 a 50 centímetros del ángulo de Treitz, grado 2, que compromete pues 30% de la circunferencia en borde antemesentérico con plastrón secundario conteniendo el proceso. Una peritonitis secundaria de cuadrantes izquierdos y la laceración esplénica grado 2 de polo inferior y tercio medio lineales con sangrado activo. Entonces, pues en esta paciente se hace drenaje de hemoperitoneo más peritonitis, más anterografía del yeyuno, más esplenografía y capitoneo con el FOAM, más el primario de pared abdominal. Bueno, pues realmente ya describiendo el caso clínico, el enfoque de la charla hoy del seminario de trauma que nosotros queríamos dar realmente era en el contexto de esta paciente con un trauma esplénico pero asociado a una lesión de víscera hueca que tal vez desde el ingreso Y esa topografía la volvieron a leer. Y el cirujano, si vio, no identificó los hallazgos que están, pero él describe en su nota la conclusión del radiólogo. De acuerdo. Y ahorita vuelven y muestran las imágenes a ver qué es. Listo, hágale pues, hágale.
trabajar con pérdida de la continuidad a nivel del mesenterio y del mesocolon y transecciones combinadas tanto de lesión de víscera hueca como del mesenterio como tal. Dentro del diagnóstico de las lesiones de víscera hueca en trauma cerrado, una de las principales causas de la anamnesis que nos puede orientar en sospechar este tipo de lesiones, la principal es la cinemática del trauma, es decir, un trauma de alta energía, ya de entrada podríamos pensar en la presencia de trauma multivisceral, incluida lesión de víscera hueca, que dentro de las otras lesiones al examen físico son la evidencia de lesiones externas a nivel del abdomen. Una de las que tiene más asociación con la presencia de lesión de víscera hueca son las lesiones a nivel en el abdomen marcadas por el trauma de la energía y que los estudios diagnósticos que se pueden utilizar para la evaluación o el diagnóstico de lesión de víscera hueca está la tomografía del abdomen contrastada, que algunos signos que nos pueden hacer sospechar esta lesión son signos a nivel de lesión de la pared intestinal, como son discontinuidades a nivel del trayecto de la pared, engrosamientos inespecíficos localizados a nivel de un grupo de intestinales o solo de un segmento, aumento de discontinuidad de reales o cortado por el contraste. A nivel del mesenterio nos puede hablar por trombosis a nivel de los vasos mesentéricos o extravasos a nivel medio contraste, interrupción a nivel de los tramos de las ramas vasculares, infiltración o lo que llamaríamos como algo de suciedad de la grasa mesentérica, hematomas intelectualmente, y otros signos que nos pueden hablar de perforación de víscera hueca, como son hemoperitoneo, líquido peritoneal o retroperitoneal libre, y lesiones asociadas de vísceras sólidas. Entonces, este es un ejemplo de artículo que está referenciado en el cual se pueden encontrar varios hallazgos tomográficos, pero teniendo como más énfasis en que es un descubrimiento a nivel de la pared intestinal puede ser aumento de grasa, pérdida de grasa a nivel del contraste, que lo describen inclusive como más de 5 milímetros de la pared intestinal, que nosotros hicimos la grabación de la tomografía de esta chica, nos dimos cuenta que realmente en la tomografía de abdomen había un grupo de asas intestinales a nivel del yuno que sí presentaban aumento o engrosamiento a nivel de la pared intestinal, que de hecho está muy cerca, aquí como lo ven, que están muy cerca a nivel del trauma esquelético, a nivel del hipocondrio izquierdo, que inclusive están en contacto con el líquido peritoneal. Profe, nosotros hicimos este mismo práctica y realmente es muy difícil ver neumatosis, pero el engrosamiento sí está. Burbuja libre, neumoperitoneo. Sí. Pues, ahí. pero el engrosamiento, pues aquí. No, ahí. Y eso lo llevo no, creo que este caso no se comentó en radio. Yo creo que debería estar lo que es la cagamos completita. Pero mira que ahí. Como una discontinuidad también la pared. Ahí, creo que esa es la que está. Es como que pasa mira que la pared se pierde. Obviamente, cuando es más fácil de hacer lo que ustedes nos dijeron de los signos indirectos de lesiones en víscera. Y ya conociendo el caso, pues uno ya como que se va enfocando a eso. Creo que hay un dato muy importante en este caso. Es que el hecho de que tenga el paciente un diagnóstico tomográfico de trauma y que no le reporten otras cosas. Y si el país tiene una evolución adecuada, debe pensarse que haya una lesión adicional. Porque tengo entendido, o fue lo que acabo de percibir, es que lo reintervinieron porque le bajó la hemoglobina y ellos pensaban que era el pase.
Porque si yo estoy completamente seguro que es el vaso, yo no lo opero, yo lo llevo a una investigación selectiva del vaso y lo podemos parar y se maneja de manera conservadora. Pero la importancia de la evaluación y del seguimiento es que siempre el cirujano debe estar pensando, como dicen, piense mal y acertará. Mire si el paciente, porque se está sangrando y el paciente no está sangrando adecuadamente, tiene muy seguramente tenía dolor abdominal persistente, y el trauma y esa lesión es característica, ruptura de menos de 20 centímetros a menos de 20 centímetros de cuello, o la ruptura a menos de 30 centímetros de la válvula muscular. Es característico que se rompa ahí el trauma cerrado de abdomen. Creo que habría que sí pensar en esa condición. El hecho que ya hay un trauma esplénico, ya con eso quedó matriculado, nadie objeta absolutamente nada respecto a esto. Creo que ese es el caso. Hay gente que nos indica que nosotros siempre tenemos que estar pendientes de que no haya una solución diagnosticada y revisar nuevamente la tomografía, porque muy seguramente el cirujano, cuando uno ve que dice, no, tú estás en clínico de grado 2, venga, vamos a revisar una tomografía que no vaya a tener traumatización. Por eso les mencioné, es en mi opinión, que el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene un paso positivo. Yo no lo veo descabellado llevar más cirugía a explorar la situación. ¿Por qué? No es porque ya se tiene una vía de intestino. Porque puede pasar de que uno con mucha frecuencia encuentra el largo del paciente e izquierda el intestino por un segmento del intestino. Es una causa que lo vemos y el mesenterio sangra mucho y se considera como una base sórdida por la capacidad de sangrar y de pérdida sanguínea considerable para el paciente. Yo creo que es un buen ejemplo para que los residentes y todos los estudiantes tengan presente que con el diagnóstico inicial que uno hace, en el momento de llegar no es que quedó matriculado, sino siempre tener esa dudita permanente de que el paciente pueda tener otra situación. ¿Por qué no esa fractura sacroiliaca que vieron? Eso no sería una causante de un sangrado masivo o una herida de recto, por ejemplo, una herida de vejiga. Esa es otra opción que podría tener el paciente. Entonces, con esa caída de hemoglobina, me parece que pudo haber sido sospechado también un resangrado a ese nivel. Es una situación compleja. Por eso es tan difícil en estos casos, por eso se necesita un radiólogo que nos ayude, que sea más constituido por las comunicaciones digitales. No, muchachos, paremos acá, muy bien. Pues de lo que sí, queríamos hablar acerca de lesión de víscera hueca oculta o inadvertida y asociada a lesiones de víscera sólida y traumas clínicos. Hablar, o lo dejamos para la otra semana si ustedes están acá. Sí, nosotros podemos continuar. Sí, listo. Sí, pues. Lo vemos la semana entrante, entonces ese segmento que nos quedó y traemos esa tomografía para que lo vean el viernes en la reunión de radiología. Listo. Bueno, Gracias a usted. Buenos días. Como es costumbre, todos los martes pues realizamos la reunión de trauma. Hoy vamos a dar continuidad a la reunión del martes pasado. Estábamos tratando un caso en esa ocasión de una paciente femenina, adulta joven, quien sufre un trauma en condición de conductora de motocicleta, impacta contra un automóvil. En ese momento la paciente se encontraba taquicárdica, con buena presión en las cifras tensionales, no estaba desaturada, en el ABCD no tenía collar cervical, pero no presentaba dolor o molestia al palpar la columna cervical, no tenía cuerpo extraño o alguna lesión que pusiera en riesgo la vía aérea, la respiración tenía adecuada saturación, tenía una adecuada expansión pulmonar, pero por la cinemática del trauma en ese momento consideraron realizar una tomografía de tórax.
En la C ofrecieron una reanimación con un bolo de cristaloide, ofrecieron transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y también iniciaron una dosis de ácido tranexámico. En la E, pues realizaron la exposición de la paciente, se dieron cuenta que tenía deformidades y fracturas evidentes en brazo izquierdo, en tibia y peroné derecho, así como en la mano izquierda, y escoriaciones pues en el tórax, en el abdomen y en la pelvis lado izquierdo. No tenía déficit neurológico y pues en el abordaje inicial en urgencia no hicieron un ecofast. Las tomografías en ese momento fueron leídas como en tórax pues no presentaba alteraciones, no tenía hemotoras, neumotoras, no tenía fracturas costales. En abdomen solamente describe un trauma esplénico grado 2 y una fractura del alerón de la cadera izquierda. Y por los rayos X que mostraban fracturas de húmero izquierdo, de fracturas de falanges en mano izquierda, la fractura de cadera izquierda que ya se evidenciaba en la tomografía y la fractura de tibia y peroné distal derecha. En el seguimiento se notó que la paciente venía con disminución de las hemoglobinas y pues frente a la situación que era una paciente con un trauma esplénico que estaba disminuyendo hemoglobina, que estaba siendo transfundida al ingreso, después requirió 3 unidades de glóbulo rojo. Ese día también el cirujano que la ve nota que tiene dolor abdominal, distensión, y pues consideran llevarla a intervención. En la laparotomía exploratoria, que bueno, inicialmente realizan una laparoscopia, ellos describen que hay un plastrón en cuadrante superior izquierdo del abdomen y un hemoperitoneo de más o menos casi unos 2.000 mililitros. Es por eso que convierten a cirugía abierta. Drenan el hemoperitoneo luego de liberar el plastrón que se encontraba en el cuadrante superior izquierdo. Observan que hay una ruptura de más o menos el 30% de la circunferencia de yeyuno proximal y hay un hematoma del meso, de la raíz del meso adyacente a la lesión. Es por eso que hacen recesión, anastomosis, como les dije, drenan el hemoperitoneo y pues hacen un cierre de la cavidad. Y allí veníamos pues desglosando cada uno de los temas de los cuales vamos a continuar hablando. Ahí. Arriba. Ahí. Bueno, realmente para continuar con el seminario de trauma, lo que quisimos hacer en esta reunión fue hablar acerca de las lesiones combinadas de víscera hueca y de órgano sólido, como es el caso del caso clínico que presentamos la semana pasada, de la paciente con un trauma esplénico y con una lesión de víscera hueca oculta o diagnosticada de forma tardía. Entonces, para en inicio hablar algo de las lesiones de víscera hueca en trauma cerrado de abdomen, considerar que se presentan del 3 al 5% en traumas cerrados y hasta el 17% en traumas penetrantes de abdomen, que cuando hablamos de lesiones de víscera hueca no solo nos estamos enmarcando de lesiones ya sea de intestino delgado o de intestino grueso, sino también del compromiso de cada uno de sus mesenterios, como son el mesocolon, el mesenterio propiamente dicho, el mesosigmoides, que dentro de los compromisos con mayor frecuencia está en primera instancia el yeyuno con el ilion, en un menor grado o porcentaje el colon como tal, y en una menor medida aquellas lesiones que comprometen ya sea duodeno, estómago o recto, que pueden comprometer dentro de esta gran patología inclusive sobre el 5%. Dentro de la fisiopatología, para hablar de lesiones de víscera hueca, la literatura la enmarca en 3 cinemáticas principales. Una que es el impacto directo de las vísceras huecas, que va a producir patologías o hallazgos tanto al examen físico, macroscópico e imagenológico, como son hematomas, desgarros y laceraciones. La desaceleración que se presenta a nivel de accidentes de tránsito o accidentes automovilísticos en los cuales hay una desinserción franca a nivel del mesenterio,
que puede producirse a nivel de trayectos de intestino delgado, en el cual hay un trayecto de un asa fija con un asa móvil, como se produce a nivel del ligamento de Treis, a nivel del asa de ilion con el ciego y a nivel también del colon sigmoides. Y por último, un aumento en la presión luminal del asa intestinal, en la cual tenemos un asa que probablemente puede estar distendida ya sea por líquido intestinal, por alimentos o por gas, que por medio del trauma puede presentar estallido, perforación y posteriormente peritonitis, inclusive necrosis o isquemia del asa intestinal. Las lesiones de víscera hueca entonces van a comprometer una gran variedad o gama de lesiones que pueden ir desde compromiso de la serosa y la muscular a nivel de las capas del asa intestinal, ya sea a nivel longitudinal o transverso, que puede comprometer tanto intestino delgado como colon. Otras alteraciones como son el compromiso del mesenterio como tal, como desinserciones a nivel del mesenterio, compromiso a nivel de perforaciones o microperforaciones a nivel de la cara antimesentérica del asa intestinal y pérdidas segmentarias o fragmentadas a nivel del trayecto de las asas intestinales. También se pueden presentar hematomas a nivel del mesenterio que puede comprometer ya sea solo una franja, una zona, o también toda la raíz del mesenterio, o lesiones combinadas, tanto de lesiones del intestino delgado como tal, y combinadas con el mesenterio y el mesocolon según sea el caso. En cuanto al diagnóstico, importante que este diagnóstico se debe tener como una sospecha clínica desde el ingreso a una sala de urgencias del paciente, pacientes que presentan dentro de su historia clínica o anamnesis una historia de un trauma cerrado de alta energía o de alta cinemática, ya nos debe hacer sospechar una lesión de víscera hueca. Al examen físico, evidencia de lesiones externas por trauma, como las más importantes, que son aquellas lesiones por desaceleramiento en pacientes que tienen marcado el cinturón de seguridad, y aquellas lesiones que nos puedan hacer sospechar nos indican que de entrada ese paciente, en el contexto de un paciente con trauma cerrado de abdomen estable, nos podría hacer pensar en solicitar una tomografía de abdomen. ¿Qué signos nos pueden hacer sospechar que existe una lesión de víscera hueca? Hay algunos signos para sospechar lesión en la pared intestinal, como son la discontinuidad del engrosamiento de la pared intestinal, que más adelante veremos que es uno de los signos que se presentaban en la tomografía de nuestra paciente del caso clínico, aumento o disminución en el realce de la pared intestinal y algunos hallazgos que nos sugieren que ya hay lesión del mesenterio, como son extravasación del medio de contraste o extravasación del medio de contraste oral cuando se usa, interrupción abrupta de la opacificidad a nivel de la vasculatura del mesenterio o presencia de trombosis ya sea venosa o arterial a nivel de los vasos mesentéricos, infiltración de la grasa mesentérica y otros hallazgos que de por sí ya nos pueden hacer sospechar de una perforación de víscera hueca, como son la presencia de hemoperitoneo o neumoperitoneo, presencia de líquido peritoneal o retroperitoneal libre y la lesión conjunta con una víscera hueca. Entonces, dentro de los hallazgos imagenológicos, aquí tenemos la discontinuidad de la pared intestinal, el engrosamiento de las paredes y realce de las asas intestinales, presencia de infiltración de grasa mesentérica y presencia de hematomas a nivel del mesenterio. Importante recordar que inclusive hasta el 13% de las tomografías pueden dar falsos negativos, es decir, tomografías reportadas sin ningún hallazgo asociado a lesiones de víscera hueca, pero que de forma intraoperatoria sí se pueden encontrar lesiones macroscópicas al diagnóstico de estas lesiones. La Sociedad de Trauma de Emergencia, en su guía ellos hablan acerca de cuál debería ser el manejo o algunas recomendaciones de alto grado para el manejo y el seguimiento de estos pacientes, y quise traer como tres importantes, y es una en la cuales ellos recalcan que aquellos pacientes que tienen signo de cinturón de seguridad marcado al examen físico ya nos debería tener como un índice de alta sospecha de que ese paciente puede estar cursando con una lesión de víscera hueca, y es indicatorio de que esos pacientes deberían tener a su ingreso una tomografía de abdomen. Que en los pacientes que cursan con signo de cinturón de seguridad, en esos pacientes usualmente se ha encontrado hasta el 58% de lesiones de intestino delgado, 39% de colon y hasta un 39% igualmente de lesiones esplénicas. Otra recomendación de alto grado son aquellos pacientes en los cuales yo encuentro hallazgos específicos en la tomografía que me hablan que el paciente ya tiene una lesión de víscera hueca, como son aire extraluminal o neumoperitoneo,
extravasación del contraste, ya sea a nivel intravascular o endoluminal, y defectos en la pared intestinal que ya me sugieren perforación, que estos pacientes deberían tener como conducta no una vigilancia clínica, sino una indicación quirúrgica inmediata. Y por último, aquellos pacientes que lo dejan también como una recomendación de alto grado, aquellos pacientes en los cuales yo tengo una duda de los hallazgos a nivel de tomográfico de entrada, o que aquellos pacientes que cursan con una evolución torpia, con hallazgos clínicos nuevos al examen físico que no estaban en el ingreso, o signos de irritación peritoneal que no estaban tampoco al ingreso del paciente. Estos pacientes, si están estables clínicamente, deberían tener una imagen de control por lo menos dentro de las primeras 6 horas a su ingreso. Dentro de las opciones quirúrgicas que la guía recomienda, recalca que la reparación quirúrgica primaria de estos pacientes en cuanto a la lesión intestinal debería ser la preferencia en el manejo quirúrgico, que aquellas contraindicaciones para ese manejo son las lesiones destructivas que comprometen más del 50% de la circunferencia intestinal, o aquellos fragmentos en los cuales ya está desvascularizado, que tienen isquemia intestinal asociada, pero recalcando de igual forma que la principal complicación de una anastomosis primaria es la fuga anastomótica, que inclusive en el caso de presentarse una fuga en un paciente en un contexto de trauma puede llegar a asociar una mortalidad y una morbilidad hasta del 46% de los casos, que en aquellos pacientes en los que además yo tengo un abdomen abierto con fuga anastomótica, esa mortalidad puede aumentar también al 27%, y que las fugas anastomóticas van a ir de un grado mayor a medida que la anastomosis se hace de forma proximal a nivel distal, es decir, las fugas se presentan más a nivel de recto, colon izquierdo, que a nivel de intestino delgado o colon derecho. Que los riesgos de fuga anastomótica en las cirugías de control de daños va a estar asociado al tiempo de la cirugía inicial, es decir, cuánto yo me demoro en llevar al paciente a cirugía desde su ingreso, a los pacientes que son inestables, es decir, que requieren transfusiones, soporte vasopresor, ventilatorio, que se asocian a edema o ilio a nivel de asas intestinales y por tanto también por sepsis, y el tiempo entre la cirugía y la anastomosis. Quise traer 2 artículos que me parecieron importantes de la presencia de lesiones de víscera hueca asociada a otro tipo de lesiones. Este artículo habla de la incidencia y la presencia de lesiones de víscera hueca asociado en pacientes en los que le encontraron lesiones contusas a nivel de hígado y a nivel esplénico, y ellos se encuentran en una población muy grande, aproximadamente de 57.000 pacientes que tenían trauma cerrado de abdomen, dentro de los cuales tenían pacientes con trauma hepático y trauma esplénico, y pacientes que tenían lesiones conjuntas tanto de trauma hepático como de trauma esplénico. Lo importante de este artículo es que ellos hablaban que hasta el 1.7% de los pacientes que tenían trauma cerrado de abdomen podrían llegar a presentar lesiones de víscera hueca, y que esta incidencia iba a aumentar a medida que se iba a asociar con un trauma de víscera sólida. Es decir, aquellos pacientes que tenían trauma esplénico tenían un 3.1% de incidencia a presentar la lesión, pacientes con trauma hepático igualmente 3.1%, pero aquellos pacientes que tenían trauma hepático y trauma esplénico, la incidencia inclusive se podía llegar a duplicar al 6.7%. Que el intestino o la zona que más se veía comprometida era a nivel de ilion y yeyuno, y que los pacientes que tenían lesiones de víscera hueca con trauma esplénico, esta incidencia se iba a ver afectada por el grado de afección o de compromiso del trauma esplénico. A mayor grado, mayor presencia e incidencia de lesiones de víscera hueca. Entonces, por tanto, una de las conclusiones del artículo que ellos dicen es que en aquellos pacientes con trauma cerrado de abdomen, en los cuales yo sospeche trauma de víscera sólida como hígado o vaso, debería de entrada también sospechar una lesión de víscera hueca. Este es un artículo también a nivel más local en Cali, en el Hospital del Valle, de la clínica Valle de Lili, en los cuales ellos buscan un algoritmo de manejo en aquellos pacientes que tienen tanto lesión de víscera hueca, tanto a nivel de intestino delgado como de intestino grueso. Y ellos consideran pues que las lesiones de víscera hueca en trauma cerrado como en trauma penetrante son muy frecuentes, que ellos se enfocan más en trauma penetrante, en los cuales consideran que hasta el 80% de esas lesiones se presentan en pacientes con heridas por arma de fuego y el 30% en heridas por arma cortopunzante, que estas lesiones se pueden clasificar tanto de lesiones no destructivas, que según la escala de la AST va de primero al quinto grado, que las lesiones no destructivas se corresponden al primero, segundo y tercer grado, y las lesiones destructivas van del cuarto al quinto grado, que son algunas de las imágenes que ya mencionamos anteriormente.
La cuestión de este artículo, ellos buscan que en estos pacientes con lesiones combinadas, tanto de intestino delgado como intestino grueso, cuál debería ser el algoritmo de manejo y cuál debería ser la conducta quirúrgica en estos pacientes, es decir, realizar una anastomosis primaria o diferida o realizar una ostomía primaria o diferida de esos pacientes y cuáles serían los desenlaces. Dentro del grupo como demográfico, las características demográficas de estos pacientes, ellos tuvieron una base de 93 pacientes, en los cuales fueron pacientes que se llevaron a la laparotomía primaria o pacientes que se llevaron a una cirugía de control de daños para una próxima reintervención. Importante que en esos pacientes la gran mayoría fueron pacientes por heridas por arma de fuego, que los pacientes que tuvieron cirugías por control de daños eran pacientes que tenían índices de severidad mucho más altos y por tanto pues la conducta quirúrgica era hacer primero un control de daños y luego una segunda mirada, que en esos pacientes igualmente es que se llevó a control de daños, eran pacientes que tenían mayor sangrado intraoperatorio y posteriormente mayores tasas de uso de ionotrópicos, soporte ventilatorio y transfusión de hemoderivados en las primeras 24 horas, que aquellos pacientes eran, pues, en el primer tiempo quirúrgico, la conducta de ellos fue hacer una anastomosis primaria, que dejaron el manejo con ostomías en un porcentaje inclusive menor del 10%, y evaluaron cuáles fueron las complicaciones de estos pacientes, encontrando como única significancia estadística que los pacientes a los cuales se les hacía una anastomosis primaria en una cirugía de control de daños tenían más riesgo de tener síndrome de hipertensión portal. Entonces, el algoritmo que ellos refieren es que inicialmente el paciente debe tener un abordaje inicial con todo el protocolo y la conducta de ATLS, que esos pacientes se deben clasificar en un paciente estable y en un paciente inestable. El paciente estable, aquel que clínicamente yo puedo tener y realizar una tomografía de abdomen con el fin de evaluar lesiones asociadas y la extensión de las mismas, y un paciente inestable en el cual yo tengo una conducta quirúrgica como es una laparotomía inicial para diagnosticar, estadificar y tener una conducta con esos pacientes. Ellos ponen el ejemplo de un paciente con lesiones tanto de colon en ángulo esplénico como de intestino delgado, lesiones combinadas de que van del segundo al cuarto grado, y que en estos pacientes la indicación de la laparotomía o cirugía control de daños tiene como dos objetivos. Uno, el control del sangrado quirúrgico y dos, el control del curso de la contaminación intestinal que se esté presentando por las perforaciones intestinales. Que en ese momento se va a hacer un enfoque de las lesiones iniciales y definir cuál sería el manejo a seguir, ya sea una segunda mirada o hacer alguna intervención quirúrgica en ese momento. Que en los pacientes que tengan inestabilidad intraoperatoria a pesar de una reanimación guiada por metas y con una presión arterial sistólica menor de 70, ellos sugieren utilizar el REBOA en la zona 1 pues para su manejo y control de daños como más multidisciplinario y global. Entonces, el primer paso en esos pacientes es definir un paciente estable o inestable. En el paciente inestable, definir si requiere una laparotomía primaria o llevar una cirugía a control de daños. En este momento me pasaría al segundo paso, que es definir si ese paciente requiere una anastomosis primaria y qué factores me podrían llegar a decir que probablemente ese paciente en ese tiempo quirúrgico no sea candidato a una anastomosis, sino más bien a una segunda mirada. Son pacientes que presentan el diamante de la muerte y que no ha sido reversible a pesar de la reanimación intraoperatoria, paciente que sigue con inestabilidad hemodinámica persistente, que presenta lesiones vasculares o que ha tenido un sangrado exhaustivo intraoperatoriamente, o paciente que presenta lesiones de órganos sólidos asociadas y evidentes en ese tiempo quirúrgico. Si ese paciente no presenta ninguna de las anteriores, se consideraría que el paciente podría llevarse a un manejo con una anastomosis primaria, realizar una implantación de una sonda nasogástrica y un cierre de la pared abdominal. De lo contrario, el paciente se le debería llevar a una cirugía de control daños, que esa cirugía de control daños ellos lo refieren como una ligadura de los cabos tanto a nivel de colon como de intestino delgado, ya sea con bandas ligaduras o con hiladillas o con grapadora mecánica lineal, y dejando los cabos libres en cavidad abdominal, dejar una sonda nasogástrica libre de drenaje, continuar la reanimación y un abdomen abierto que ellos consideran dejarlo con un Biaflex y con un sistema de presión negativa combinado. Como tercer paso, todos esos pacientes deben ir a una unidad de cuidado crítico en la cual se debe continuar la reanimación y la correcta regresión del diamante de la muerte.
y considerar aproximadamente de 24 a 48 horas llevar a esos pacientes a una segunda mirada para un lavado peritoneal, reevaluar cuál es la viabilidad de ese intestino, ya sea delgado o grueso, considerar si hay nuevas lesiones asociadas al trauma inicial, evaluar si hay nuevas pérdidas o lesiones que fueron no vistas en el primer tiempo quirúrgico y definir cuál es la conducta quirúrgica en estos pacientes, si es el tiempo adecuado para una anastomosis o para igualmente el cierre o la ostomía, el cierre de la pared abdominal o la ostomía a nivel de las asas intestinales. Entonces ellos defieren que en este caso pues las anastomosis se deberían realizar todas conjuntas en el mismo tiempo quirúrgico, ya sea anastomosis a nivel de intestino delgado como de colon, y que definitivamente aquellos pacientes en los cuales por su condición clínica, por riesgo de fuga anastomótica o por un cierre anatómicamente difícil de anastomosis, se debería considerar en última medida las ostomías tanto de intestino delgado como de colon. Ellos dejan que las ostomías definitivamente, aunque en el estudio de ellos se presentó hasta en el 10% de los casos, se debería considerar ya como última medida, que comparar entre si técnicamente es más fácil hacer una anastomosis manual a una anastomosis quirúrgica no tiene evidencia clínica y que igual eso va a depender de la experiencia, de la preferencia, inclusive de la disposición de recursos y también del cirujano que esté realizando la intervención quirúrgica. Recalcan que el cierre de la pared abdominal en estos pacientes con este tipo de trauma se debería realizar menor o durante una etapa menor a las 72 horas y que las anastomosis consideran que para que tengan un mayor éxito debería disminuirse o el edema de la pared intestinal, favorecer que esas asas intestinales a nivel de la anastomosis esté bien vascularizada, limitar la tensión de la anastomosis. En el momento que se realice la anastomosis, pero el paciente requiera continuar con abdomen abierto, ellos consideran que se debería ocultar la anastomosis dentro de las asas intestinales y favorecer lo que más se pueda el cierre temprano de esa pared abdominal. En cuanto al trauma esplénico, ¿la compañera está enferma o le pasa algo? Hola, ¿estás enferma? Ah, bueno. Continuando con el tema, el trauma esplénico, pues el manejo en las últimas décadas ha tenido un cambio revolucionario. Esto está dado porque pues los grupos de trauma a nivel mundial han intentado preservar el órgano e implantar en varios aspectos. Esto teniendo en cuenta el costo que representaba el manejo de un paciente con trauma esplénico, el tiempo que se tardaba el paciente en lograr su egreso en las instituciones, la morbilidad que conllevaba a cada uno de los pacientes, el requerimiento transfusional y el agotamiento de los bancos de sangre de las diversas instituciones y la mortalidad que no era nada despreciable. Es por eso que se ha implementado una nueva estrategia en el manejo del trauma esplénico para los pacientes, llegando a un 65% de una tasa en manejo no operatorio. Esto a su vez tiene una muy alta tasa de éxito hasta un 95%. De allí que el objetivo del tratamiento se fundamenta en 4 principios. Primero, en preservar el órgano, como le dije. Segundo, en disminuir morbilidad. Tercero, en disminuir mortalidad. Y cuarto, por último, disminuir el síndrome de sepsis por esplenectomía. Ondeando un poco más en cómo va a ser el proceder en estos pacientes, pues inicialmente, como todo trauma, lo manejamos con un ABCD. Realizamos la estabilización del paciente cuando sea necesario, solicitamos rápidamente una imagen para poder caracterizar el impacto o el daño según la clasificación de la AAST del daño pues, del órgano específico, en este caso sería el vaso, y pues definimos el manejo. Las guías. Bueno, esto era lo que les comentaba. La AAST, que sería la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma, ella va a clasificar en 5 grados el daño del vaso. Grado 1 como un simple hematoma subcalzular, grado 2 como una laceración de la cápsula, grado 3 como una laceración más allá de la cápsula que compromete ya el parénquima esplénico como tal, grado 4 una transección de alguno de los segmentos o de los lobulillos del vaso, y grado 5 una fractura del parénquima esplénico como tal o un compromiso de una sección completa del hilio esplénico. Según estas clasificaciones,
usted ya determina qué manejo le va a ofrecer al paciente. Siempre todo paciente estable hemodinámicamente o pacientes con trauma grado 1, grado 2, grado 3 que respondan al manejo inicial y a la reanimación que ustedes les ofrece, se le debe de abogar por un manejo no operatorio. Este manejo no operatorio consiste básicamente en vigilancia del paciente, un seguimiento de la hemoglobina del hematocrito y en caso de que llegue a presentarse un requerimiento transfusional y por último un manejo endovascular por parte de radiología intervencionista con embolización supraselectiva del órgano como tal. La tasa de falla terapéutica no despreciable del 4 al 15%, pues esto va a suceder en este grupo de pacientes. La literatura es amplia y deja muchas dudas, y es que en aquellos pacientes con trauma esplénico de alto grado, dice ese trauma grado 3, de grado 4, grado 5, son factores de riesgo predisponente para que esta tasa de fallo terapéutico se presente. Otros datos como que pacientes sean mayores de 40 años, tenga un índice de severity score mayor de 24, haya un volumen elevado de hemoperitoneo en el paciente requiera hemoderivados y en el momento del trauma se evidencian malformaciones vasculares como pseudoaneurisma. Todo esto en conjunto le da a usted un panorama que su paciente va a fallar contra ese manejo no operatorio, y eso está dado en las revisiones en algunas revisiones que hace la literatura de cohorte, en donde ellos encuentran que el 40% de las fallas ocurren en las primeras 8 horas. Luego, a los 5 días, se da una falla terapéutica hasta del 88%. Y el 93% de los pacientes van a fallar a la semana. Es por eso que la recomendación de la literatura aboga de que debemos de vigilar intrahospitalariamente a nuestros pacientes en un promedio de 3 a 5 días. Como les dije, el control de estos pacientes debe ser con hemoglobina y hematocrito seriado, al menos cada 4 o 6 horas por las primeras 24 horas. O la literatura habla de la estabilización de la hemoglobina cuando en 2 hemoglobinas consecutivas no disminuye menos de 1 gramo de hemoglobina. Hay literatura amplia y que refuta lo concerniente al caso del reposo absoluto. Algunos por tradición oral dicen, y es lo primero que le decimos al paciente o al acompañante, que está al pie del paciente, que debe estar quieto, que debe estar en cama, que no se debe movilizar, que hay riesgo de que si se golpea, se aporrea, se caiga, vuelve a resangrar. Y hay un estudio de una revisión retrospectiva de una corte en donde se dieron cuenta que los pacientes podían tener una actividad normal entre comillas, en una habitación, en un cubículo, pues, y no presentaban tasas de resangrado. Es por eso que estas literaturas abogan y recomiendan de que se debe abolir, qué pena, esa recomendación. En cuanto a la tromboprofilaxis, se recomienda que se reinicie la tromboprofilaxis dentro de las 48 o 72 horas posteriores, y más en aquellos casos de pacientes que tengan algún grado de coagulopatía o estén cursando con el diamante de la muerte, pues que bien sabemos por fisiopatología, cada uno predispone a que se presente el otro. En cuanto a la realización de tomografía en el seguimiento, la literatura es muy clara. No se debe solicitar tomografías a menos que cambie la condición del paciente. Si el paciente se torna hemodinámicamente inestable, hay dolor, hay distensión, hay caída de la hemoglobina, usted debe de solicitar la tomografía. De lo contrario, no está indicada. Otra pregunta que nos hacemos, y es en los pacientes que le ofrecemos manejo no operatorio y que son llevados a embolización supraselectiva del vaso, estos pacientes, ¿qué pasa con la función inmunológica del vaso? Y también hay estudios en donde se documenta que la parte inmunológica del vaso no se ve abolida, no está suprimida y no necesita el protocolo de inmunización contra bacterias encapsuladas, como es el caso cuando realizamos la esplenectomía como tal.
El otro panorama es aquellos pacientes en donde vamos a realizar un manejo quirúrgico como tal. La literatura pues desglosa cada uno de los grados, desde grado 1 hasta grado 5, y vemos que ellos dan una recomendación. Valga la aclaración que pues una recomendación es algo que un consenso de expertos en base pues a toda la literatura que existe, ellos dan su opinión, pero no es una camisa de fuerza, ¿cierto? En los traumas grado 1, ellos refieren de que se debe ofrecer un empaquetamiento temprano y se debe continuar con la cirugía control daño. Esta recomendación es la misma en los traumas grado 1, grado 2 y grado 3. En el trauma grado 4 es donde ya vemos que cambia el panorama y tenemos que, de manera inicial, abogan por un empaquetamiento temprano, pero si el paciente no controla su estado hemodinámico, no controla la hemoglobina, y pues valga la redundancia, persiste con una inestabilidad, se debe de ofrecer esplenectomía. Y en el grado 5, de salida, de entrada, recomiendan realizar esplenectomía y luego continuar con la cirugía control daño. Pues algo para tener en cuenta en cuanto al abordaje quirúrgico, el hilio esplénico y la distribución de la arteria esplénica. Vemos que la forma distributiva de la arteria esplénica se va a presentar hasta un casi 75-80% de los pacientes, y es importante tenerlo en cuenta al momento de ir a manejar el hilio esplénico en una esplenectomía. Otro detalle también que debemos de tener en cuenta son los ligamentos que suspenden, y en algunos de ellos discurren los vasos que van a irrigar el vaso, como es el ligamento gastroesplénico, que a través de él discurren los vasos cortos, y los demás ligamentos como el esplenofrénico, el colofrénico y el nefrofrénico, en donde va a dar algo de sostén y va a ser expedita su liberación al momento de realizar la esplenectomía. La incisión, hay muchas incisiones para poder abordar el vaso, pero en el contexto de trauma siempre la literatura recomienda una incisión por línea media, una sifopúbica, que te va a dar un buen panorama y un buen campo visual para poder realizar el procedimiento. En cuanto a la esplenectomía, la literatura recomienda que usted debe agarrar y fijar el vaso con su mano no dominante, como si lo estuviera abrazando, y así identifica cada uno de los ligamentos. Luego de eso va a hacer una exteriorización del vaso, como se muestra en la segunda imagen hacia la derecha, exteriorización hacia la línea media, y en este punto usted se va a encontrar dos tipos de vaso, un vaso rígido y un vaso flexible. Ese vaso rígido es porque tiene algún tipo de restricción por los ligamentos, bien sea que hay rigidez en los ligamentos o que los ligamentos no son lo suficientemente flexibles o están fibrosos y no te dejan realizar una adecuada movilización. Es por esto que ellos recomiendan que en la tercera imagen usted intente disecar la parte posterior del páncreas luego de realizar la liberación del ligamento esplenorrenal. Y teniendo ya la liberación del ligamento esplenorrenal, le da mayor propiedad o soltura para poder hacer usted la exteriorización del vaso, el control del hilio esplénico, el control de la vasculatura que irriga el vaso, y pues ya la hemostasia, como se ve en la última imagen de la derecha, a través de un empaquetamiento como tal. Esta es una imagen de un texto un poquito más antiguo, a blanco y negro, en donde representa lo mismo que le acabo de decir. Usted abraza el vaso con su mano no dominante, lo extrae, lo exterioriza hacia la línea media. La maniobra que le decía de liberar, bien sea con una disección Roma con los dedos o con una tijera Metzenbaum, usted va a liberar, va a cortar, hacer una disección cortante del ligamento esplenorrenal, y luego de eso hace la disección a través del páncreas para poder tener la movilización y el control vascular del vaso. Otra pregunta en cuanto al abordaje quirúrgico es: si yo no voy a hacer una esplenectomía, sino que quiero conservar el órgano y lo que voy a hacer es una medida conservadora, ¿qué alternativas tengo? La literatura
propone realizar rafias como la que tenemos aquí. Si alcanzan a ver, es una esplenorrafia simple, o también realizar rafias con parche de piplón, en donde usted hace una sutura y entre la sutura, el espacio que está entre la laceración, el hueco que tiene el parénquima y su sutura, usted va a hacer una compresión con el epiplón y eso lo deja allí. Otra alternativa que encontré también en la literatura es realizar un capitoneo. Este capitoneo es cuando tenemos laceraciones externas del parénquima y queremos conservarlo. La literatura comenta entonces que usted a través de un poliéster, dos tiras de poliéster, lo va a poner de forma lateral y va a ir haciendo puntos en U para ofrecer un control hemostático de esa laceración que tenga el parénquima esplénico. Cuando se desea hacer esplenectomías subtotales, la literatura pues es específica. Usted puede hacer la esplenectomía subtotal utilizando energía monopolar. Algunos expresan también el uso del argón o realizar suturas mecánicas como la vemos en la imagen de la derecha. Y finalmente ese lecho, luego de hacer la esplenectomía subtotal, le vamos a hacer un control hemostático directo con energía monopolar o con argón. O en otras ocasiones también propone realizar en el lecho una sutura en mu ayudado con Plejet para hacer un control hemostático de este lecho esplénico. Por último, otra técnica para intentar salvaguardar el órgano, el vaso, es el uso de una malla absorbible. Esta indicación es exclusiva cuando hay fractura del parénquima esplénico, pero la vasculatura, el hilio esplénico se conserva íntegro. Usted arropa, abraza, envuelve el vaso en esta malla que es absorbible y la literatura describe que usted debe dejar en el centro, así como vemos en la imagen de la izquierda, ven los cabos que hay en los extremos distales. Esos cabos, alguna casa comercial tiene de que usted simplemente lo jala y es autoajustable, o otras casas comerciales no tienen ese sistema autoajustable, sino que usted tiene que hacer en el borde de la malla una especie de jareta para que posterior de realizar la jareta usted amarra, señor. Profe, le soy sincero, leí de Master of Surgery, leí de Skandalakis, leí de Tough Knife, leí de Matos, leí de otras técnicas quirúrgicas y lo único que encontraba era material absorbible. El material absorbible que yo sé que no especificaban qué tipo de material. Y el material absorbible que yo conozco en malla es celulosa, carbosimetilcelulosa. No sé si exista otro tipo de material. Profe, la malla de carbosimetilcelulosa, me refiero a la biopelícula que tiene la malla que se utiliza en la técnica separadora de tejidos, que tiene esa película de carbosimetilcelulosa que es biodegradable y evita. Pero una malla... Cuando se absorbe la metilcelulosa, ¿qué pasa? ¿Qué queda expuesto? Queda expuesta la malla que no es absorbible, el polipropileno. ¿Y entonces? ¿Quién leyó diferente a los libros que leyó Francisco? ¿Qué malla es esa? Lo de Re Grandes. Absorbible. La separadora es lo que pasa, la barrera se pierde y después queda el polipropileno ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el vaso? Pues no es eso. Las mallas realmente descritas tanto para trauma esplénico como para trauma hepático son mallas de Vicryl. De Vicryl. Sí, que nosotros realmente apenas está incursionando la malla absorbible no es de Vicryl, que la Faces, no sé si usted la han oído escuchar,
Esa es la que apenas está ingresando, pues la usan ya en Panamá hace rato, pero nosotros apenas nos está ingresando. Mallas de Virquil no tenemos, pero son las que describen en algunos artículos, tanto para trauma hepático como para trauma esplénico. Si usted a mí me pregunta, yo nunca he hecho esa técnica. Yo incluso le pregunté una vez en un turno que estuve con el profe Moreno, pues que tiene mucha experiencia también, y él me dijo que aquí en el hospital nunca se ha tenido esa malla. De membranas del Surgicel Nuni, ¿cierto? Ustedes lo conocen, los que no lo conocen, pues lo pueden conocer, ¿cierto? Que es como el apósito más grande, ¿cierto? Es como una colcha, ¿cierto? Surgicel Nuni, usted lo puede envolver completamente sobre el parénquima y ajustarlo. Sí, señor. Incluso a esta paciente le hicieron eso. Como ella tenía un trauma grado 2, le hicieron una esplenorrafia con capitoneo y el cirujano describe que le hace capitoneo con Surgicel. En esa estrategia usted puede, en lugar de poner la malla donde está fracturada, dentro del sitio de fractura meter Surgicel, llámese fibrilar o llámese Nuni, y por fuera anclar los puntos en U, sutura con aguja MH, 0, se hace el gusto, pero aguja atraumática y delgadita. Mucho cuidado que el parénquima se desgarra con nada, simplemente apuntar. Para terminar entonces, algo que decía la literatura con esta malla era que en el orificio, como aquí vemos, o acá en la imagen representativa, hay que dejar al menos un diámetro de 2 centímetros para evitar la oclusión del hilio esplénico. Por último, pues el desenlace de esta paciente. Hoy por hoy ya no está en UCI, toleró el destete de la ventilación mecánica, ya tolera la vía oral, no ha tenido descensos de la hemoglobina. En algún momento realizó unos picos febriles que posteriormente se relacionaron con una ISO profunda que presentó. Como primera medida se manejó con curaciones especiales y luego en el seguimiento de las curaciones especiales se dieron cuenta que la fascia tenía una evisceración contenida y el día de ayer fue programada para revisión de cavidad y nuevamente pues le hacen la ventrorrafia con cierre de piel. Por parte de las fracturas, ortopedia ya realizó fijación de las fracturas, todas las que tenía el día 29, y pues estamos pendientes de la evolución de la última intervención quirúrgica el día de ayer para poder darle el egreso a la paciente. Eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si tengan algún comentario en el auditorio virtual o los profes que están acá. Un caso donde alrededor de la cola del páncreas, más distal de donde es verdaderamente el hilio. Puede hacer dos abordajes. Francisco habló del abordaje de carrera. ¿Cierto? Cuando usted entra, este abordaje y esa técnica quirúrgica es la de hacer flash, ¿cierto? Hoja, despegue, tengan el vaso en su mano no dominante, ¿cierto? Y vaya buscando el hilio y va ligando, que es rápido. Pero en una cirugía electiva usted puede hacer un abordaje a través de la trascavidad del pipilón, ¿cierto? Entonces llega, localiza la cola del páncreas y ya sabe que ahí están los... Exacto. Pero usualmente uno en trauma va a la presa. Pero yo no ligo junto. No, o sea, yo ligo separado. ¿Vena? Sí, sí, por el riesgo de hacer una fístula arteriovenosa. No la he visto, pero la describen. Sí, no, es mejor que no le escriban la de uno. Sí. Sí. El miedo tiene muchos nombres, hermano, y entre ellos la doble ligadura. Sí, usualmente con una sola ligadura, siempre confiando en que la hizo bien, ¿cierto? El miedo al éxito. Una profesora, una residente. Sí. Listo, muy bien. Gracias, muchachos. Gracias a todos.